con 2.000, 2.500 euros en Bali eres capitán general. ¿Cuántas veces podrías decir que te has arruinado y cuántas veces has podido pagar la entrada de una casa? Pero si lo comparas con Madrid, ¿qué tienes extra? ¿Qué te aporta eso extra? Pues un piso de 40 metros cuadrados en Madrid o una villa de 300 metros cuadrados con piscina. Bienvenidos a Hablando con Guardia, el podcast para la gente como tú y como yo. Gente que ha salido de su zona de confort. ¿Qué nos deparará el futuro? Bienvenidos a Hablando con Guardia, hoy desde Dali, en China, con mi amigo Daniel García, más conocido como Mini. Y básicamente vamos a introducirnos un poquito en el tema de ser emprendedor y trabajar como ello, y además vivir en Bali. Así que, Dani, ¿quién eres? ¿Dónde estamos de nuevo? ¿Dónde vives y a qué te dedicas? Bueno, pues ahora estamos en China. Yo vivo en Bali ahora mismo, llevo un año viviendo allí y soy emprendedor, tengo e-commerce. Como hemos dicho, eres muy joven, has tenido diferentes tipos de negocio. Dinos un poco cómo empezaste y qué objetivos tenías en mente. Pues tengo 24 años, hace ya, pues desde los 18 yo creo que empecé a trastear ya. Empecé haciendo dropshipping y desde entonces he ido probando de todo hasta que algo me ha salido bien. En eso entraremos. Exactamente, es la siguiente pregunta, es ¿cómo sabes cuándo un proyecto o esa oportunidad es la buena? Uf, no lo sabes. Hasta que no pruebas y vas fallando, o sea, nadie sabe si esto va a ser lo bueno o no. ¿Hay mucho arrepentimiento en tu camino, tú crees? Ninguno, cero. Cero. Incluso el mayor error de todos o el mayor fracaso a día de hoy, incluso en el mismo momento lo abrazaba con... Porque te aporta ese conocimiento, ese aprendizaje, ¿no? Que luego ha hecho que a día de hoy puedas permitirte... Yo siempre digo que las veces que he fallado, con poco dinero siendo joven, me servirán para no fallar de mayor cuando tenga más dinero. Me gusta. Vale, imagínate que ahora estás en un momento que estás hablando con alguien que quiere empezar algo, ¿vale? Que está en ese momento y dice, hostia, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar. ¿Alguna recomendación principal? Probar cualquier cosa, lo primero que se le ocurra. Literalmente. Bueno, si depende del sector en el que quiera meterse, si es en tema de negocios digitales, cualquier tipo de automatización de e-commerce, dropshipping, YouTube, TikTok, cualquier tipo de eso, que no busque el negocio ideal, cuál va a ser lo mejor, o qué es lo más rentable, o qué es lo más sencillo. Cualquiera de los que pruebe le va a servir para que el día de mañana acierte con cualquiera de ellos. O sea, si lo giramos sería como que aparte ese miedo, ese, hostia, tiene que ser ese proyecto Eso la perfección para empezar, sino más allá de, hostia, vamos a probarlo y vemos si de ahí pivotamos un poco, ¿no? Y giramos la idea de negocio. 3 skills que tú consideras imprescindible para esa persona. Persistencia, paciencia y ganas de aprender, ¿no? ¿Cuál es la que tú más destacas? Persistencia, sin duda. Pico pala, pico pala. Una señal de un antes y un después para tener que terminar un negocio o un proyecto y una señal que te marca que tienes que empezar un proyecto. Creo que la experiencia para pivotar un negocio cuando esté yendo mal o cuando esté yendo bien y quieres que vaya mejor, lo que sea, solo te lo da la experiencia. Nada, no hay un momento clave en la vida de un negocio que te va a decir ahora es cuando tienes que dejarlo o ya se está muriendo o tienes que cambiar. Solo la experiencia te va a enseñar que en situaciones pasadas, pues si lo hubiese hecho antes, si lo hubiese hecho así, pues hubiese sido mejor. ¿Muchas veces te entran esos pensamientos en mente o no? Pues yo creo que sí. Sí. Pero nunca sé... O sea, a día de hoy, los negocios que tengo ahora, puede que algunos vayan bien, otros vayan mal, y todavía nunca sé cuándo es el momento de pivotar. Obvio. ¿Pero tú crees que en un futuro quizá con esa experiencia sí? Seguro. Pero aún así, seguramente el día de mañana con un negocio más grande, en a escala más grande... Te seguirá pasando lo mismo y tendrás más experiencia para manejar un negocio más grande. Pero creo que por lo menos tendré la alerta activada de decir, vale, creo que esta es una situación parecida a la que viví en su día, creo que debería empezar a mirar otras cosas o otros pasos. ¿Cuántas veces podrías decir que te has arruinado o que un negocio ha fracasado y cuántas veces has podido pagar la entrada de una casa? Yo siempre digo que me he arruinado una vez, pero me he arruinado con 21 años en casa de mi madre, entonces no es... un gran qué. Claro, no me tuve que volver a trabajar en... O sea, fuiste a por otra idea o a por otro proyecto y fuera. Sí,
Sí, y además siempre digo que como con la edad que tenemos nosotros, entre 18, Sí. 25, 26, 27, los que sean, que tienes la casa de tus padres para volver, o sea que tienes que tener mucha mayor aversión, Al menor riesgo. aversión al Al riesgo. riesgo. Y sí, me arruiné una vez, me quedé a 0 euros en la cuenta, pero tuve ¿Qué sentiste ahí? Cuando Uf. cuando tú abres una cuenta bancaria, tú como empresario, como chaval en ese momento que tenía ganas de comerse el mundo, ¿qué siente esa persona que ve y dice, hostia, 0 euros? Bueno, pues comparado con una persona más adulta, yo 21 años, pero una persona que se Claro. pueda reunir con 35 años y tenga una hipoteca, uno tiene que pagar, yo no tenía nada de eso. O unos hijos, o sea, O unos hijos, mayores responsabilidades aún. muchísimas mayores responsabilidades. Yo tuve suerte que mis amigos son muy buenos y me invitaban a todo. Claro. O me prestaron dinero porque confiaban en mí, pues les dije, oye, déjame un poco de dinero que así puedo irme con vosotros en verano, Claro, que era mi mayor preocupación. claro. Era tomarme algo con mis amigos o Total. irme de viaje con, ¿sabes? Tener ese presupuesto para hacer ese viaje o esa caña extra. Y por suerte tenía buenos amigos que me invitaron, me prestaron dinero, que yo sabía que tarde o temprano se iba a volver y así fue. Y al revés, es decir, ¿has podido pagar la entrada a una casa a día de hoy? Sí, correcto. De una inversión, Vale. ¿Varias veces o una? O sea, que tú recuerdes así fuerte una vez. una vez, sí. Una vez. ¿Es tu mayor orgullo o está siendo más el proceso o qué está siendo más la parte de orgullo? Yo creo que la satisfacción es diferente. O sea, la satisfacción de poder dar una entrada a una casa o de tener una inversión de un inmueble con 24 años, yo creo que no se compara con nada. Pero la satisfacción de intentar un negocio en concreto que no salga y de repente cuando ves que empieza a funcionar todo, ya, pues eso no tiene precio. Y de esos fracasos o de esa cuenta cero o de esas situaciones que tú has vivido, ¿cuáles son los mayores learnings, los mayores aprendizajes que has tenido, que has obtenido? Que el dinero va y vuelve y que siempre hay una opción, cualquiera que sea. Siempre hay una opción B, siempre puedes volver a intentar algo y que cuando ves que estás a cero o que no funciona, no simplemente que hayas estado aquí arriba y luego hayas caído a cero, sino que cuando todavía no has despegado, que tengas paciencia y que tengas persistencia porque... Volvemos a las skills de antes, correcto. obvio. Alguien con ideas, una persona que conozcas que digas, buah, tío, o sea, y no se la juega, ¿qué le dirías? A mi amigo, le puedo decir a mi amigo Alejandro Carrillo, es básicamente mi mejor amigo, como si fuese de mi familia. Es una persona que siempre he dicho que tiene unas ideas brillantes y gran parte de mis ideas de negocio que yo he hecho Son respaldadas por él. sí, incluso han tenido el primer capotazo por su parte, o sea, que él ha tenido la idea o él ha dicho, oye, yo haría esto, yo haría lo otro. Y es una persona que digo que siempre tiene muchas ideas muy buenas, pero nunca ejecuta. Vale, y ahora tú le puedes enviar un mensaje a esa persona, sea tu colega o sea otra, decir, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría tanto a mi amigo como al resto? Que lo intentase porque no tiene nada que perder. Y que las ideas se quedan solo en ideas y si no las ejecutas nunca se van a conseguir. Pero tú entras, por ejemplo, para que entiendan un poco la comparativa. Amigo, está trabajando en corporate, ¿vale? Sí. Está ganando X al mes, Sí. no me importa. Tiene una vida tranquila, correcta, bien, no tiene ninguna preocupación. Sí. Tienes que darle un mensaje. ¿Qué es ese push que le darías tú? Esto me costó entenderlo, pero yo entiendo que no todo el mundo quiera ser como yo quiero ser. Entonces, yo siempre me preguntaba, me hacía esta pregunta de, oye, ¿por qué este no hace esto? ¿Por qué no emprende? ¿Por qué se va a conformar con esto? Mi madre mismamente. ¿Por qué no hace, o mi padre, que también son los dos de corporate, por qué no emprende y... ¿Por qué no se la ha jugado? Claro, ¿no? porque al final mi madre está contenta con su trabajo, ya no solo es tanto el dinero más o menos, sino lo a gusto que esté. Y es una serie de cosas que me han costado entender hasta el día de hoy, de por qué la gente no es como yo soy o como quiero ser yo. Entonces yo entiendo que si mi amigo está contento con un trabajo de corporate, que es un tío muy bueno, no quiere tomar riesgos porque no está dispuesto a perder esa vida que tiene a día de hoy. Y porque igual los beneficios no le pesan tanto Claro. como para tomar esas decisiones. Es complicado, o sea, al igual que la situación de que los dos también vivimos fuera y luego entraremos en tu experiencia viviendo fuera, a mí entender al principio de lo que yo estaba viviendo fuera y que alguien no quiere hacerlo como yo lo estoy haciendo, no lo entiendes, pero acabas dándote cuenta de decir, hostia, pues quita la balanza, esa persona tiene una pareja en su país, o sea, en nuestro país, o tiene un proyecto, o tiene lo que sea, la familia que la tiene, o algún familiar que no está del todo bien y no quiere moverse. Y al principio dices, tío, ¿cómo alguien no está viviendo esto si estoy viviendo yo? Tú lo puedes hablar perfectamente en Bali y decir, hostia, mi colega podría estar viviendo conmigo, estás viviendo la vida que vivo yo en Bali, pero lo que dices tú, a veces la balanza pesa más por un lado que el otro y no tomas esa decisión. Es lo que importa al final, que tú veas a tu colega feliz y si algún día no les viese felices les diría tú, pues quizás es el momento de probar un cambio.
¿Has llevado equipos en general? He llevado equipos a lo largo de los negocios que he tenido durante los últimos 5 o 6 años. He gestionado freelance y ahora por primera vez tenemos un trabajador Puro, contigo. puro, sí, un buen amigo que trabaja con nosotros. Las diferencias entre gestionar esa persona directamente, unos freelance o otro tipo de estructuras. Bueno, a día de hoy considero que estoy aprendiendo todavía. De hecho, hablo con gente que sí gestiona equipos para pedirles consejo y decirle, oye, ¿cómo...? Igual me falta esa experiencia de corporate para saber gestionar un equipo, porque yo al final lo estoy aprendiendo de cero. Es decir, manejar a una o dos personas sin que a mí me hayan manejado, por así decirlo, sin yo haber visto cómo se manejan, pues es un challenge. Pero sí, sobre todo aprendiendo de gente que, pues como me explicaron el otro día, si tú estás en el punto A y quieres ir al punto B, pues tú no puedes ir a preguntarle a la persona que está en el punto D. Es que ir a preguntarle cómo ha ido del punto A al punto B. Y de ahí el siguiente Y de paso. ahí al siguiente paso. Entonces, considero que estoy aprendiendo todavía a gestionar equipos. Si tienes que trabajar en corporate, ¿qué posición crees que tendrías? Y yo siempre he dicho que yo tengo una carrera, estudié administración de empresas, y yo siempre he dicho que si me van mal los negocios o me canso de emprender algún día, que lo dudo, la verdad. Yo creo que cuando entras, he hablado varias veces que cuando entras en ese mundo ya no sales. Bueno, Es muy difícil salir porque tienes esa libertad. depende de que- las responsabilidades que tengas de aquí a Claro. ciertos años también, ¿no? Porque si tienes negocios, has emprendido y tienes una mujer, tienes una hipoteca, tienes unos hijos, empiezas a tener menos opciones porque empiezas a tener mayor aversión. Al riesgo. Claro. Yo siempre he dicho que si tuviese que ir a llamar a la puerta a una empresa el día de mañana, no me iba a faltar trabajo, pero supongo que si tuviese que tener un puesto el día de mañana, igual un departamento de desarrollo de negocio o dirección de empresa, yo creo que sería lo idóneo. Pero claro, al no tener experiencia en corporate, supongo que no podría llamar a la puerta directamente como el puto amo, ¿no? como el jefazo. O sea, entramos en una situación, un chaval que empieza en Madrid, o sea, bueno, cerca de Madrid, en su casa, haciendo negocios online, que se arruina, gana, o sea, tiene ambas situaciones, ambas experiencias, y acaba haciendo business en Bali. ¿Cómo lo consigues, hacer ese business en Bali? Y ahora entraremos un poquito más en Bali en sí, pero ¿cómo consigues llegar a Bali y hacer business ahí? Bueno, la idea de Bali en un principio es que yo no pude hacer Erasmus porque me pilló el COVID. Igual. Y entonces dije, bueno, yo necesito una experiencia de Erasmus. Entonces dije, bueno, me voy a estudiar el máster a Estados Unidos porque tengo familia allí. Y dije, pero bueno, acabé la carrera y dije, me voy a dar un año para intentar montar algo. Ya tenía negocios, los cerré porque no me iban bien. Tenía negocio en Amazon, tenía una productora de visual también pequeñita. Y lo cerré todo porque no me iba bien y digo, vale, me voy un año para empezar algo. Y me llamó un buen amigo que se llama Lucas, mi socio de un negocio que tuve de importación y distribución de vapes. Y me dijo, oye, vamos a montar esto, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, pues mira, justo acabo de acabar la carrera y no tengo negocio, así que perfecto. Entonces me di un año y dije, si monto algo, pues de puta madre porque monto algo. Y si no lo monto, me voy a estudiar el máster a Estados Unidos, Claro. que es una experiencia Guapo, muy buena. joder. Sí. Y quizá hubieses tirado para... Si hubieses hecho ese máster, quizá tirabas para corporate. Seguramente, vamos. Claro, claro. Es verdad, muy buena. Sí, Seguramente. claro. Sí, Efecto sí. mariposa, sí, al final. Y nada, pasó un año y entonces había montado un negocio que iba pues bastante bien. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? No me quiero quedar aquí. Yo necesito vivir mi experiencia. Dije, bueno, pues me voy me voy un mes de viaje rollo retiro espiritual porque me lo merezco. ¿Y de dónde me voy? Pues a Bali. No sé por qué, la verdad. No recuerdo, cuando la gente me pregunta, no recuerdo por qué elegí Bali en concreto. Pero bueno, así fue. Y dije, y me fui a tomar algo con un amigo un día, le conté que me iba a ir a Bali y me dijo, pues hay un montón de emprendedores en Bali, nómadas digitales. Y dije, ¿qué dices? Pero si yo me voy a la jungla. Entonces me puse a buscar, porque la verdad que no había buscado nada. Y Te la diste verdad, cuenta que había ese sí. ambiente. Y dije, bueno, vale, pues en vez de un mes me voy 3 meses y igual conozco a alguien, suena la flauta, no lo sé. Y cuando fui a mirar los vuelos me salía más barato irme 5 meses que 3 meses, así que... La vida, ¿no? 5 meses. Qué putada, ¿no? Sí, fíjate. Como me podía ir con mi ordenador a cualquier parte y seguir haciendo negocio, pues tomé esa decisión y así fue. Bueno, y para que sepáis, nosotros, como nos conocimos fue así, en ese viaje de 3 meses, el primer día cuando dejó las maletas para mudarse a su nueva vida a Bali,
Nosotros estábamos en un club, apareció él con su taxi, se fue a su casa, dejó las cosas y volvió. Así que así nos conocimos. De moda, como decía él, que empezó a descubrir que había nómadas digitales en Bali, ¿no? Así que está de moda o sigue estando de moda. Tu caso has dicho que no sabes muy bien el porqué, pero cuando llegas y ves que hay ese mundo, ¿qué ves? O sea, ¿qué descubres? Yo creo que estuve 2 semanas viajando contigo y 2 semanas ya que me había sentado. A las 2 semanas que ya estaba sentado ya decidí que me iba a quedar allí. Porque conocí mucha gente que tenía ganas de hacer algo, cualquiera cosa que fuese, tenía ganas de montar algo. Hablaba con un amigo mío que tiene un negocios en Dubái en diferentes sitios, que él me decía, en España lo que me falta un poco es ese toque emprendedor. ¿Puedes decir que es así un poco? O sea, que en España, tu grupo de amigos, lo hablábamos justo ayer, ese grupo de amigos quizá no tiene tanta vibe emprendedor, como comentabas con tu amigo, y es más encontrarla fuera, ¿no? Eso es, así fue más o menos. ¿En qué sectores crees que hay oportunidades en Bali? Hombre, el sector de la construcción está en auge, demasiado en auge, diría yo. La restauración me parece un suicidio, pero es verdad que hay buenas oportunidades. Y luego, una cosa que siempre digo es, yo tengo un amigo que me dice siempre, mi padre tiene un amigo que está forrado y ha hecho mucho dinero, y yo digo, ¿a qué se dedica? Y dice, pues vende agua. Y yo digo, ¿vende agua? Sí, Pues exacto. sí, vende agua. Y el otro tiene un amigo que también está forrado y ¿qué hace? Pues vende hielo. Exacto. Vale, yo pienso, joder, ¿cómo puedo ser yo el del agua o el del hielo? Pues en un país como España seguramente sea muy complicado ser el del agua o el del hielo. Son Pero negocios de 50, 40 años con muchas barreras de entrada, con mucho dinero si quisieses entrar y ni siquiera entrarías. Pero yo en mi caso en Indonesia estoy en un país en crecimiento, entonces cuando me hablas, ¿qué oportunidades hay ahí? Cualquiera. Allí infinitas. puede ser el del agua, el del hielo, el de la electricidad, El de las basuras, que no hay correcto, el de casi. las basuras, que no hay. Quiero decir, hay un montón de oportunidades de poder ser ese que en concreto que comentaba. Que en 40 50 años tú seas el rey del mambo del agua en Bali o, Eso es, o en Indonesia en general. por ejemplo. Tipos de trabajo que actualmente están petándolo. Hay rollo, hablamos mucho de influencers, Sí. pero ¿crees que es la visión que nos da las redes sociales, obviamente porque potencian full esos influencers de TikTok, Instagram ahí, o realmente la mayoría de gente que tú has conocido se dedica a ese mundo? Redes sociales de creación de contenido. Bueno, he conocido mucha gente que se dedica a creación de contenido, pasa muchísima gente, muchísimos influencers por allí, pero bueno, también hay un poco de todo, también hay gente que trabaja en remoto para España o para otros países, hay traders, hay gente de e-commerce también como yo, hay O sea, un poco pero de digo, todo. nosotros, la gente desde fuera lo que ve es mucho influencer, mucho creador de contenido porque son los que lo postean, pero digo, no es la mayoría. No, que va, para nada. Hay un poco de todo. ¿Está prostituido, Bali? Uf, seguro. Sí, sin ninguna duda. ¿Qué cambiarías de ello? El problema es que es un país que es corrupto y la gente, los funcionarios y la gente, pues Le gusta el dinero. le gusta el dinero y eso hace que el país no tenga una curva de crecimiento sostenible. Es decir, está teniendo una curva de crecimiento muy vertical, lo que hace que hay muchos servicios como el tema de las basuras, el tema de las carreteras, infraestructuras básicas, haga que el Bali como tal esté siendo un sitio complicado de vivir según para quién. Hay gente que viene con la idea de relajación, tranquilidad y no sé qué, y luego es puro caos. Es caos, o sea, yo recuerdo, nada, y he ido como turista y nada, pero de mirar Google Maps, 40 minutos en transporte y es el doble mínimo de la gente que hay por ahí. Bueno, no, seguro. Seguro, ¿no? Ya lo puedes confirmar Sí, sí. tú. Entonces, quizás cambiaría, no sé, no soy presidente de un país, pero ciertas cosas para que el crecimiento fuese más sostenible. El tema de la masificación de construcción que hay ahora, que no todo el mundo pudiese construir así de buenas y primeras, y luego que el país invirtiese más en infraestructura para que el crecimiento fuese más prolongado. Obviamente, y el punto, o sea, y la necesidad principal, reciclaje no, pero, o sea, gestión de esos residuos. Bueno, poder tirar la basura En un sitio, en un ¿no? sitio, no una basura. Exacto. ¿Crees que ese mundo de creación de contenido, de traders, de remotos, de e-commerce, es un mundo irreal contra la vida, o sea, contra la realidad de los balineses, contra su día a día? Bueno, no tiene nada que ver. Es el sol y la luna. Yo siempre digo que, desgraciadamente, nunca vas a ver a un balinés
que esté contigo detrás de la... O sea, siempre va a haber un balinés que esté detrás de la barra de fiesta. Nunca uno contigo, nunca. Casi, Pocas veces. muy pocas veces. Son porque su padre o su familia ha vendido terreno y Claro. pues se nota que tienen más dinero y viven un poco más la vida, pero no, siempre están trabajando. Entonces el contraste de un trader, una persona de e-commerce que le pueda ir un poco mejor, o con tal de que le vaya normal, Que tenga un trabajo y que pueda Claro. trabajar remoto, ya es una diferencia abismal, ¿no? un sueldo medio en Bali estamos hablando de 300, 400 euros como mucho, y bueno, es un sueldo español medio pues de 2.000 euros, pues ya le estás haciendo un por 4, un por 5 casi. Claro. Sé que llevas un año en Bali, ¿cómo son 24 horas contigo? Mucha gente dirá, hostia, este cabrón vive en Bali y no hace nada. Bueno, Y ya, sí, pues bueno. bueno, mucha gente lo piensa, mucha gente lo piensa. bueno, pues Bueno, me levanto, lo hablábamos el otro día, me levanto entre las 6:30 y las 7 de la mañana, últimamente sin alarma, y el que me conoce sabe que a mí me ha costado madrugar en Madrid toda la vida. No, a nadie le gusta madrugar. Pero yo encontré la razón por la cual ahora ya no me cuesta madrugar. Son dos razones. La primera es porque tengo un motivo para madrugar y la segunda es porque no tengo persianas. y esa, si vives fuera de España es una putada, me pasa Claro, lo mismo. correcto. Entonces, me levanto a las 6:30, 7 de la mañana. Si hay olas me voy a surfear. Tengo a 10 minutos la playa más cercana. Si no hay olas, pues quizás me voy al gimnasio o ahora estoy empezando a intentar correr un poco, que no me gusta, la verdad, pero bueno, por intentar hacer un poco de deporte por la mañana, por lo general siempre voy a intentar ir a surfear. Y sobre las 9:30 ya estoy duchado o ya estoy desayunando en casa y me pongo a trabajar hasta la 1 o 2 de la tarde que me hago la comida, como y luego ya sea me echo con un libro un rato, me echo con el móvil un rato o sigo trabajando si es que todavía tengo carga de trabajo. Y lo hablamos también que quizás 4 de cada 7 días, más o menos, vamos a ver el atardecer a cualquiera de las playas, a tomar algo, o simplemente a no tomar algo, o a surfear también, esa horita de atardecer, y hasta que se pone el sol, que suele ser a las 6:30, todos los días del año, y ya entras como en modo noche. Hasta las 8, pero Punto. ceno y a las 9:30 estoy en la cama para dormir. Cuando tú vas a hacer, o sea, esa mañana que vas a hacer surf, que vas a correr, que sales a las 8 de la mañana, porque, o sea, también hay que entender, porque quizá alguien no lo sabe, pero Bali tiene la misma temperatura todo el año, lo que decías, el mismo sol todo el año. ¿Cómo vives con eso? O sea, ¿cómo vives sin invierno? Tú eres una persona europea que has estado siempre acostumbrado a cambio de estaciones, ponte un abrigo ahora manga corta, ahora que sea un jersey, y ahí vives directamente en shorts. Pues como fui en febrero del año pasado, volví en verano a España un mes y volví a Bali hasta enero. Entonces no sentí frío durante un año. Lo echo de menos, la verdad, porque el calor allí es bastante duro, sobre todo si estás todo el año. Porque si vas de vacaciones, pues vienes a la playita, el sol, la playa, te da igual. Pero todo el año es duro. Como bien dices, la temperatura no varía. Hay estaciones de lluvias y no lluvias. Pero sí, me gusta. Pero echo de menos el frío, echo de menos el frío. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Primera cosa. Y segunda, ¿cómo llevas la gestión de tu zona horaria? Desde España, creo Claro. que es GMT+8, creo. De mi rutina de España no echo de menos absolutamente nada. Vale. Porque era prácticamente algo parecida, pero sin ir a Más tarde. surfear, Y más tarde. más tarde también, correcto. Y me sentía más encerrado en casa. ¿Qué es lo que más echo de menos? Mi familia y mis amigos, que como bien sabes me los voy trayendo poco a poco a mis amigos. Sí, sí. Y ¿La zona horaria qué? la zona horaria, por suerte mi socio vive conmigo. Vale. Estuvo el primer año que estuve yo en Bali, los primeros meses él estaba en Australia, o sea que teníamos una diferencia de 2 horas. Y luego él se ha venido a vivir a Bali con nosotros, o sea que estamos los tres trabajando. No dependemos de España, del horario de España. Vale. Y tú dices, ahora está tu socio, te has traído amigos, ¿con quién compartes esa experiencia? Comparto con Arcos, un amigo de hace muchos años, con el que estoy metido con el tema de inversión de villas allí en Bali. Mi socio Mati, que como bien he dicho, vivía en Australia y le convencí para venir para meternos a full con esto en Bali. Rivas, mi amigo, que ha venido para ayudarnos y trabaja con nosotros. Y luego amigos que he conocido allí como Dani, que es de Andorra, que también son españoles, o Adri, ¿sabes? Diferentes amigos que Porque te codeas mayoritariamente con españoles. desgraciadamente sí. Vale. Desgraciadamente porque me gustaría practicar el idioma, pero es que es prácticamente imposible. Y la comunidad expat
de españoles en Bali es Potentísima. muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, y entramos a lo mismo de antes. Al final tú también encuentras gente de tu país con esa misma mentalidad. Correcto. Entonces, claro, es tu idioma más esa mentalidad que hace un mix bueno Eso es. y fácil. Hay un denominador común entre los españoles que he visto y conocido en Bali, que es las ganas de ampliar su zona de confort y de hacer algo. Hacer cosas. Hay muchos que he conocido que quieren hacer algo, pero no saben qué hacer, que es por lo También. general lo normal. Nadie sabe qué Sí, hay claro. qué hay que hacer. Pero sí que tienen esas ganas de De intentarlo. intentarlo. Sí. Y de esa experiencia que a día de hoy haces con amigos, tú llegaste solo al principio. Sí. ¿Te hubiese gustado ampliarla un poco más solo o ya irte con amigos te gustó? Quizás sí, como he comentado muchas veces, me hubiese gustado ampliar esa época de vivir la experiencia solo, sin tener un apoyo de decir, vale, tengo que conocer gente, pero tengo un amigo en casa que Claro. conozco desde hace muchos años. Entonces, me hubiese gustado ampliarla más, pero no me arrepiento porque tal y como han salido las cosas a día de hoy, Obvio. no lo cambiaría. ¿Qué es lo que haces tú en Bali? Es decir, ¿qué tipo de e-commerce tienes y qué tipo de, como decías, un negocio de inversión tienes ahí? Vale, pues por no entrar un poco en detalle en qué exactamente, por englobarlo de alguna manera, es dropshipping, ¿Vale? que uno de los dropshipping ya lo hemos hecho, hemos hecho más marca de producción nuestra. Eso por la parte online. Y luego inversión con villas, con arcos. Encontramos una oportunidad muy buena para invertir sobre plano y consideramos que fue el primer paso de algo que se viene más grande, que es primero comprar sobre plano. Ahora están las villas en venta, están a un 70% de avanzadas en construcción y consideramos que este era el primer paso para no cometer errores. Ahora el segundo paso, pues estamos valorando levantar una promoción nosotros mismos, levantar capital como forma de inversión pura, de yo consigo un dinero e invierto en algo que considero que es una buena oportunidad. En términos de corto, medio y largo plazo, ¿cómo te ves tú en Bali? Pues por lo menos un par de añitos más, por el tema de las vías y la construcción, que creo que hay una buena oportunidad ahí. Y como bien te he dicho, no solo vías y construcción, creo que hay un mundo fuera de ahí en un país en auge que todavía no me he puesto a tocar porque estoy centrado en el tema de e-commerce. Pero en el momento que empieza a delegar un poco e-commerce, siga yendo bien, bueno, no lo sabemos, depende de cómo vaya, quizás sí que me empiezo a meter un poco más en algo más. Ser el del agua. Eso es. ¿Y tú crees que es una ciudad, un país para hacer un proyecto de vida o es un tema, como te decía, de medio largo plazo, pero cuando hablamos de eso sean 5 o 10 años máximo, si eso, y luego irte? Sí, yo no me veo viviendo allí. No me veo Ni viviendo teniendo allí. familia, ni mucho menos. No, porque la calidad de vida de España, de mi país, es inigualable. Y ya no entramos en comida, salud, sanidad, carreteras, aceras, que son Claro. cosas básicas que Tenemos normalizadas tenemos nosotros. normalizadas y que ya no tenemos. Contaminación, que vale, se piensa la gente que es así como todo muy natural y todo, y hay contaminación y es una mierda. Entonces, a mí me gustaría el día de mañana criar a mis hijos o tener una familia en un sitio. Sea España, sea Europa o sea Estados Unidos, Eso pero es, digo, eso es, correcto. más- España, más a- Europa, Estados Unidos. más a lo que estás tú, o sea, tus estándares desde que Eso eres es, lo que chico. considero yo un estándar bueno. Me gustaría que nos compartieses alguna situación surrealista, porque estoy seguro que has tenido, que hayas vivido en Bali. Cuando tú vas a tirar la basura a Bali, sales con la basura y te encuentras que no hay una basura donde tirar. Entonces la gente pues quema las basuras. Yo por suerte tengo un servicio de recogida que pago X dinero que está contratado por el dueño de la casa donde yo vivo, pero que no es lo normal. Pero vamos, que lo que hacen con esa basura que recogen, en vez de quemarla en la puerta de mi casa, la queman a 3 calles. Sí, Entonces, así, allí queman la basura. es una barbarie. Sí, la verdad que sí. Situaciones surrealistas, no sé. Supongo que cualquier persona que haya viajado al sudeste asiático, yo cuando, como bien dices, el día que aterrizo a Bali, que estáis vosotros de fiesta, estoy yendo en taxi y veo 4 personas en una moto sin casco fumando, y digo, ¿dónde cojones he venido? Y la cantidad y al día siguiente la cantidad de motos y de Sí, todo cruzando por todos lados y nadie se pega, o sea, nadie choca. Yo no he visto un choque todavía. Es una locura. He visto gente a posteriori que se ha caído de la moto, pero yo un choque y llevo un año moviéndome por Bali. Claro, tú conduces, claro, tú Sí, te sí. mueves tú mismo, claro, y no te ha pasado nada. Jamás.
Claro, y tú eres ya de outfit de sin camiseta, chanclas y bañador para ir en la moto. Sí, pero 100%. mamá siempre con casco. Claro. ¿Vale? ¿Cómo, o sea, cuando algún día frenas, o sea, te levantas a la mañana, surf, no sé qué, no paras, comes, o sea, vuelves, desayunas, trabajas, comes, etcétera. Cuando algún día, claro, tú en la villa tienes piscina, o sea, Sí. detalle top. Cuando tú algún día frenas, te paras y dices, vale, estoy disfrutando un día más tranquilo, no he ido tanto trabajo, he podido surfear por la mañana, es por la tarde, me pego un baño. ¿Qué piensas? ¿Sobre dónde vives y cómo vives? Cuando hago ejercicio de momento presente me sale una sonrisa. Porque me doy cuenta de que estoy viviendo lo que quería vivir. De que igual era uno de mis objetivos, era tener una vida así y lo tengo. Entonces, cuando hago un momento presente y pienso, como bien dices, dónde estoy, cómo es mi día a día, estoy en el agua un lunes, no sé, me sale una sonrisa y doy gracias. No, no, ser Ejercicio de agradecidos. agradecimiento. ¿Te ha entrado más esa vibe desde que estás ahí? Ese toque no. No, porque Valencia namaste. Vale. Es algo que llevo trabajando durante muchos años, viviendo en Madrid también, y quizás ahora lo he... Pero no es Vale. no porque Bali Vale, sea sí, 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 se hacen, se hacen. justo. Vale. Y ya para cerrar ese tema, ¿vale? Hemos hablado mucho del crecimiento que tiene ahora de Pico, de la cantidad de gente que hay ahí trabajando, de la comparación en tu vida con un balinés. ¿Cómo ves a Bali en 5 o 10 años? Si lo gestionan bien, como he dicho, si consiguen que sea más habitable, porque la gente sigue viniendo Y no va a parar. y no va a parar, y las carreteras tú no puedes echar la pared del comercio para Claro, atrás. Las carreteras son las que son. Es como no Las gestiones de otra manera. gestionen bien el tema del sistema de basuras, contaminación, etcétera, lo que hemos hablado, no sé qué va a pasar. Pero lo que yo creo que va a pasar con Bali es que va a ser un sitio de nómadas digitales. Yo creo que va a ser un país, bueno, una isla dentro de un Región, país sí. donde va a venir la gente a vivir. Como ya sabemos que el tema de trabajar en remoto, nómadas digitales, está creciendo cada vez En más y auge. más a partir del COVID. La gente busca salir de su piso de Madrid o de su piso de Barcelona. Claro, porque tú quizá con ese salario de 2.000 euros en Bali, para que alguien se haga una idea, tú te puedes pagar una villa con piscina, literalmente, irte a surfear, volver a trabajar 2 horas. Claro, normalmente si la gente trabaja en Europa, trabaja de 4 a 12 de la noche o algo así, pero tú estás viviendo otro tipo de vida con piscina Sí. y una villa de 2 pisos. Sí. Yo siempre digo, con 2.000, 2.500 euros en Bali eres capitán general. O sea, no O sea, te va a faltar de nada. pero si lo comparas con Madrid, ¿qué tienes extra? ¿Qué te aporta eso extra de...? Pues un piso de 40 metros cuadrados en Madrid o una villa de 300 metros cuadrados con piscina. Claro, es que... Quiero decir, la calidad de vida que tengo en Bali es mucho mayor de la que podría tener, que podría permitirme en Madrid. ¿Y tú crees que si mejoran esas infraestructuras el país, eso va a subir también? Es decir, el tipo de público quizá con 2.500 ya no va a ser, será con un poquito más caro. Como cualquier país en auge que en su día era más asequible y a medida que va creciendo, pues se convierte en más caro. Del 1 al 10, tu valoración de Bali hasta el día de hoy, o sea, de tu experiencia en Bali, Un 10. un 10, ¿no? No Sí. cambiarías nada, ¿eh? No. Perfecto. Preguntas rapidísimas y daremos por finalizado el episodio. ¿Ha sido la operación que más has ganado? Más de 50.000. ¿Cuántos años te ves viviendo fuera de España? Hasta que quiera formar una familia, yo creo. 3 países donde te gustaría vivir. Estados Unidos. No sé, principalmente Estados Unidos, que es mi siguiente paso. Pero quizás, no sé, Australia me llama la atención y España. Una palabra que describa tu experiencia. Evolución. Mudarte solo o con amigos. La experiencia de amigos la estoy teniendo ya, así que quizás la siguiente sea solo. Comida española que te llevarías a Bali. Jamón y queso. Nivel de surf. Intermedio, he mejorado bastante este año. ¿Qué sientes al surfear? Libertad. Salir de la zona de confort es. Progreso. Y ahora, tu último mensaje para un emprendedor o emprendedora que quiera empezar o que ya haya empezado su negocio. Como le digo a mis amigos y a mi familia, a mi primo que también quiere emprender ahora también, prueba
y prueba. Inténtalo, falla y en algún momento saldrá, que es lo que me han inculcado a mí desde el primer momento. Personas que están en una situación en la que yo quiero estar, madres de amigos, emprendedores, que pruebe y que algún día iba a dar con la tecla, que no considero que haya dado con la tecla perfecta, sigo probando, sigo mejorando. La tecla que he conseguido ahora es poder vivir una vida que me gusta, pero no el objetivo principal. Así que yo sigo probando, prueba tú también. Pues hasta aquí todo. Nos veremos con Mini, supongo que haremos algún otro episodio en el futuro, ya sea en Sudamérica, en Estados Unidos, donde él quiera y donde nos lleve la vida, que de momento solo nos hemos conocido en Bali y en China. Esto es increíble, nunca en España. Y ha sido un placer tenerte aquí. Seguiremos hablando y seguiremos en contacto, así que un placer verte por aquí. Cuando nos conocimos hablamos de, venga, el año que viene grabamos un episodio que ahora no tengo nada que contarte. Así que vamos a ver el año que viene que te cuento, ¿no? Exacto, o que te cuento yo. Eso es. Señor, un placer.